Shalom, voy a empezar antes que todo dándole alabanza a Yahweh Bashem Yahushai. Kol halal, la Yahweh Bashem Yahushai Bashem Kakodash, Barak the Yahweh, Barak the Yahushai, the water, Yahweh Bashem Yahushai Bashem Kakodash. Y doy honor a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, y Shalom a los 144,000, Shalom a los escogidos. Me llamo Macaal y hoy quiero hablar del desplazamiento. Que es una página de noticias cristiana. Aquí dicen: los haitianos están ministrando en el fin del mundo. Que este artículo te habla de levitas, okay, que son conocidos en el mundo como haitianos y siendo desplazados por la violencia de las pandillas en Haití. Y el pastor Frederick Nosil ha aprendido a mantener la cabeza ancha. El año pasado, el año en que cumplió 53 años, las pandillas atacaron su vecindario en Petionville, un suburbio con vista a la capital de Haití, Puerto Príncipe. Saquearon la casa que alquilaba Nosil y le prendieron fuego. Nosil se mudó con su esposa y sus 2 hijas a una comunidad más segura a un par de millas de distancia. Aún así corrió pocos riesgos. Este año cumplió 54 años en casa tranquilamente. Un puñado de personas de su iglesia trajeron un pastel. No permanecieron más de 1 hora. Las fiestas llaman la atención, dijo Nosil. No se puede celebrar demasiado. Y hey man, este tipo está llamando a otro hombre para que lo salve. Mira la fe de este pastor. Okay. Miembros de pandillas con pasamontañas pasaron por el barrio de Nosil en automóviles y motocicletas, ascendiendo por la carretera principal hacia las montañas. Dispararon armas automáticas y dejaron al menos una docena de peatones muertos a su paso. Se detuvieron en un enclave rico llamado La Bolle y sitiaron sus residencias amuralladas. En una casa, las cámaras de seguridad grabaron a jóvenes armados con mochilas mientras se abrían paso hacia un patio de adoquines y miraban dentro de camionetas estacionadas. En una casa cercana, un hombre escapó de los agresores y luego, porque cualquier cosa puede pasar en el fin del mundo, hizo una llamada telefónica desesperada a un pastor a 1,600 millas de distancia. Roselyne Roro Eustache conducía a casa desde Walmart cuando el nombre de Miradine Morland apareció en su teléfono. Eustache había estado atrapado en Houston durante meses, quedándose con su familia sin poder regresar a Haití porque las pandillas cerraron el principal aeropuerto internacional del país y bloquearon todas las rutas a su casa y a la misión que dirige ahí. Cuando oyó la llamada de un viejo conocido, el exdirector de la Dirección General des Impôts, el equivalente del IRS en Haití, contestó y escuchó una súplica de pánico. Pastor, sálvame de... Tipo llamando al pastor en vez de llamar a Yahweh.
que Morlán explicó que él y su esposa huían de Labol a pie. Las pandillas irrumpieron en su casa, lo apuntaron con armas, intentaron secuestrarlo y dejaron las habitaciones vacías. Le robaron los autos, sus guardias de seguridad privados corrieron para salvar sus vidas. Eso te lo dice en Isaías, ¿ok? Y los guardias de la clase, los guardias de la casa temblarán. Mientras ponía distancia entre él y sus atacantes, Morlán recordó el hospital de la misión de Eustache, un lugar en el sur de Haití donde una vez se sometió a una cirugía de rodilla. El pastor lo había ayudado antes. Lo volvería a hacer. Eustache hizo arreglo para que un conductor lo recibiera. La pareja condujo una motocicleta alquilada por un paso de montaña y por una carretera que en algunos puntos es poco más que una ruta de senderismo. En un momento la esposa de Morlán se cayó y se rompió el brazo. Después de horas de viaje, quizás 20 millas, se encontraron con el conductor en un pueblo llamado Sequín, en el borde de pinos de uno de los pocos parques nacionales de Haití. Dice, los desplazamientos forzados son omnipresentes entre los casi 4 millones de personas en Puerto Príncipe y sus alrededores. Las pandillas controlan más del 80% de la ciudad, donde vive aproximadamente un tercio de los haitianos. Los bandidos, como los llaman muchos haitianos, han matado a más de 1.500 personas solo en los primeros 3 meses de 2024. Según las Naciones Unidas, al menos 362.500 haitianos han huido de la violencia de las pandillas hasta ahora. Hombres armados han expulsado a los residentes de los barrios marginales, de pueblos rurales, de comunidades cerradas, de granjas. Ok, gente tienen que huir de sus casas, básicamente el desplazamiento, ¿no? Que dice, el mes pasado fue el peor hasta ahora. Más de 53.000 haitianos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Para pastores como Nosil y Eustache y líderes cristianos en todo Haití, el desplazamiento, en realidad, el cambio radical de todo su universo ha llegado a redefinir el ministerio. Esta es toda mi vida, dijo Eustache a CT. Parte del personal de su misión, Haitian Christian Outreach, ha sido desplazado hasta 4 veces, migrando entre escuelas y otras instalaciones públicas que se han transformado en refugios a medida que cambian los límites de las pandillas. Y ahí dicen, la policía están luchando por encontrar comida y camas para quienes dormían en el suelo de la comisaria. Y va a haber un tiempo donde esa policía va a decir, hey, me voy a preocupar por mi propia familia. Olvídate de esto. Ellos están ahí porque tienen la esperanza de que van a cobrar algún día, man. Pero si el dinero colapsa, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué otro cuento aquí de desplazamiento? Está fuerte, man. Todo esto está mencionado en segundo Esdras 16. Es una mujer que fueron desplazados, que vienen los hombres
agarró sus 4 hijos, corrían entre disparos. Su hijo de 7 años recibió un disparo en la pierna. Una mujer vio a su marido secuestrados por los bandidos. Que casa quemada, las tiendas y los puestos de mercado, fruto de años de trabajo, quedaron abandonados. Ey, eso te lo dice, así mismo te lo dice en el segundo Esdras 16. Okay, que aquel que ocupa mercancía, que como si no tuviera ganancia de eso. Fruto de años de trabajo, quedaron abandonados. Los ahorros de toda una vida, los pasaportes, las fotografías familiares se perdieron cuando toda una comunidad huyó a las montañas. Okay. Y esa va a ser la realidad en el mundo entero, man. Ustedes vieron esa película Civil War, que esa gente estaban haciendo un viaje y fueron desplazados. Bueno, yo no la he visto todavía, pero ellos estaban haciendo un viaje como si fueron desplazados. Que ahora voy a leer segundo Esdras 16, empezando en versículo 37. He aquí que las plagas se acercan y no ceden, como cuando una mujer encinta en el 9º mes da a luz a su hijo. A las 2 o 3 horas de su nacimiento, grandes dolores rodean su vientre, los cuales, cuando nace el niño, no aflojan un momento. Así también las plagas no tardarán en venir sobre la tierra, y el mundo se lamentará, y no vendrán dolores sobre él por todas partes. Oh pueblo mío, escucha mi palabra, prepárate para tu batalla, y en esos males sé como peregrinos sobre la tierra. ¿Ok? Tú vas a tener que huir, muchos hermanos van a tener que huir de sus casas, no van a poder quedarse en un sitio. El que vende sea como el que huye, y el que compra como el que va a perder. El que se ocupa de la mercancía como el que no tiene provecho de ella. El que construye como el que no habitará en ella. El que siembra como si no debiera segar. Así también el que planta la viña como el que no recoge las uvas. Los que se casan como los que no tendrán hijos, y los que no se casan como los viudos. Y por eso los que trabajan en vano. Porque los extraños cosecharán sus frutos y saquearán sus bienes, derribarán sus casas y tomarán cautivos a sus hijos, porque en cautiverio y hambre tendrán hijos. Y los que ocupan sus mercancías con robo, más adornan sus ciudades, sus casas, sus posesiones y sus propias personas. Más me enojaré con ellos por su pecado, dice Yahweh. Entonces, todo lo que yo leía ahí en ese artículo, que eso básicamente es segundo Esdras 16, y gente siendo desplazadas, ¿okay? Y muchos de esos israelitas, de esos levitas que están desplazando a su propio pueblo. Ella está enojado con ellos, que por ese pecado. Y se están robando casas, se están robando bienes, pertenencias. Ellos no se van a salir con las suyas. ¿Okay? Y ese tipo de barbecue no se va a salir con la suya tampoco. ¿Okay? Pero mientras tanto, man, y eso del desplazamiento, man, lo que se está viendo en África, en Burkina Faso, en varias partes, man, en Sudán. Eso va a llegar al mundo entero. Y si Yahweh no está contigo, aquí puede ser que te agarren, te secuestren y te maten. Y si tienes suerte, quizá te escapes, pero
te agarre otra cosa, como cuando un hombre se descansa huyendo de una bestia, y se descansa en una casa y lo muerde una culebra. Como quiera, y si Jehová si no está contigo, no importa lo que tú hagas, man, tú no vas a poder escaparte. Yo lo voy a dejar ahí. Ojalá que el video sea edificante. Shalom.